is my wife Mercedes. Hola, mi nombre es Mercedes y este es mi esposo Brian. Welcome to Grace Alone. Bienvenidos a Solo por Gracia. Now, if you noticed, Bueno, ¿se han notado? we're doing our program in both English and Spanish. Estamos haciendo nuestro programa tanto en inglés como en español. And I'm blessed to have a wife who can translate into Spanish for me, Y yo tengo la bendición de tener una esposa que puede traducir por mí. so you can have a free lesson if you listen. Así que pueden tener una lección gratuita al escucharnos. We're going to talk today Hoy vamos a hablar about a person sobre una persona who a lot of people like to celebrate que mucha gente le gusta celebrar, his life su vida and his birthday. y su cumpleaños. But the reality is, Pero la realidad es very few people que muy pocas personas know the real story conocen la verdadera historia of who he was. de quién era él. This person Esta persona called Saint Patrick. llamada San Patricio. Now I got to lay something straight here right in the beginning. Bueno, tengo que decirles algo bien derechito al principio. In the Bible, En la Biblia, a saint un santo is merely a person who has received Christ as Savior. es solamente una persona que lo ha recibido a Cristo como su Salvador. There's no biblical precedent whatsoever No hay ningún ejemplo bíblico that just because a person is used by God or does great works, de que una persona, porque ha sido muy usada por Dios o es muy buena o lo que sea, they ascend to some level of a saint. que han Sainthood. subido That's a not biblical. nivel de santo. Eso no es bíblico. And pointing that out Y estoy señalándoles eso because Patrick porque Patricio, himself él mismo, was not even Roman Catholic, no fue ni católico romano, nor was he Irish. ni tampoco era irlandés. See, now that might be surprising already to some people. Eso tal vez les sorprenda a muchos, ya de por sí. I'm sure if you're Irish, you don't want to hear that. Estoy seguro que si usted es irlandés no va a querer escuchar eso. And you probably don't want to hear. You probably don't want to hear even more Y tampoco quiere escuchar, ni mucho menos, that Patrick que Patricio was from Roman Britain, era de la Britania romana, which would be today England. que Oh no, sería hoy Inglaterra. ¡Ay, no! because the English and Irish sometimes don't get along. Porque a veces los ingleses y los irlandeses no se llevan tan bien. But that's where he was from, Pero de ahí era él. and he was actually a missionary Y él en realidad fue misionero to the Irish. a los irlandeses. And he has a very interesting story. Y él tiene una historia muy I think interesante. it's too bad Creo que es realmente muy triste that we're not told the story que no nos cuentan bien la on a historia more regular basis. de una forma normal y regular. I went to school, Yo fui a la escuela and we always, celebrated St. Patrick's Day by wearing green y siempre celebrábamos el Día de San Patricio al vestirnos con algo verde and pinching people who didn't. y al pellizcar a las personas que no se vestían con And verde. there are some other fables about, him chasing the snakes out of Ireland. All of that is just fables. Y hay otras fábulas de que él echó las serpientes de Irlanda y hay muchas fábulas sobre él. Patrick, Patricio, known as Saint Patrick, conocido como San Patricio, was a real person fue una persona real who did real mission work que realizó trabajo misionero real and was born around 390. y nació alrededor del año And in 390. the 400s, Y en los 5th 400, century, en la quinta, he did mission work in Ireland. en el siglo V, perdón, hizo trabajo And his misionero en Irlanda. story is very fascinating Y su historia es muy fascinante, because what happened, porque lo que ocurrió he was born es que él nació in a Christian home. en un hogar cristiano. His his father had been a priest. Su padre había sido sacerdote, Grandfather, I think it was. o perdón, su abuelo, His parents were Christians, practicing Christians. y sus padres eran cristianos practicantes, But pero God has no grandchildren. Dios no tiene nietos. And Patrick never had a real faith of his own. Y Patricio nunca tuvo una fe propia. He was like one of those guys, go to church, whatever. Él era como esos hombres que, ir a la iglesia, bueno, no importa. And what happened, Y lo que pasó sometimes things have to hit a crisis fue que a veces las situaciones tienen que llegar a un punto de crisis before antes people will come to real faith. de que las personas vengan a tener una fe verdadera. Now, as I said earlier, Bueno, como les dije antes, Patrick was from England, Patricio era de Inglaterra, which actually would be Roman Britain, as we can see here. que en realidad era la Britania romana, como podemos ver aquí. And Ireland is across the channel. E Irlanda está cruzando el canal. But a very powerful or heavy crisis hit his life. Pero una crisis muy fuerte, muy pesada, entró en su vida, In his teenage years, en sus años de la adolescencia. he was taken captive Él fue capturado
by barbarians por bárbaros who came in and raided the areas of Roman que Britain vinieron y saquearon las zonas de la Britania romana. and was taken across the sea to Ireland Y fue as a slave. llevado cruzando el mar a Irlanda como esclavo. And they sold him as a slave Y lo vendieron como esclavo in the hideous land at that time of Ireland. en la tierra, en ese tiempo horrible de That was Irlanda, full of pagans and druids and harsh people. que estaba llena de paganos, de druidos y de personas muy duras. And he was forced Y él fue forzado to herd pigs. a cuidar cerdos. And, doing a job like that, Y al realizar un trabajo como ese, not very exciting. no es muy Stuck emocionante, out on the fields and hills all day Uno- herding pigs. afuera en la intemperie todo el día, por las montañas, cuidando estos cerdos. And he came to a point, Y él llegó a un punto in his isolation en su aislamiento, and separation en from su his family, soledad y separación de su familia, of crying out to God. de que empezó él a clamarle a And he Dios. turned back to the faith of his family Y él regresó a la fe de su familia and received Christ in his heart y lo recibió a Cristo en su and corazón became a Christian y se convirtió en cristiano. there in the hills or in the fields, whatever, of Ireland, Ahí in en the los land of cerros, Ireland. en los campos, en la intemperie, ahí en Irlanda. And so he grew to a place of having a deep faith Entonces él empezó a crecer en su fe and really developed a prayer life there y realmente desarrolló una vida de oración. as a pig farmer Ahí como granjero de cerdos, in Ireland. ahí en Irlanda. And God, calls us to pray, Y Dios nos llama a orar. but prayer is not just a one-way communication. Pero la oración no es una comunicación de un sentido solamente. It's a two-way thing. Es de dos sentidos. God began to speak into his life. Dios comenzó a hablarle en su vida. And at a certain point, Y a cierto momento, the Lord showed Patrick el Señor le mostró a Patricio how he could escape from his servitude. cómo él se podría escapar de su esclavitud. He was given a vision Recibió una visión and shown exactly how he could leave y se le mostró exactamente cómo él podía and salir where he could go on the coast to find a ship to take him out of Ireland. y donde él necesitaba ir en la costa para encontrar un barco que lo llevaría a salir de Irlanda. And we see a replica of Aquí vemos ship una réplica de un barco that carried him away. que lo llevó. What happened is he had to march almost 200 miles Y lo que pasó fue que él tuvo que marchar for days, más de como 320 kilómetros, más de 200 Led millas by the por Lord. 2 días, guiado por el Señor. where he finally found the place Cuando él finalmente encontró el lugar where he could board a ship. donde pudo tomar este barco And they took him aboard, y lo tomaron a bordo, willing, dispuestos, on the condition that he would herd or take care of the dogs on the ship. bajo condición que él cuide a los perros en So- este barco. He moved up in life a little bit. Así que él fue promovido un poquitito en su vida. Went from the pigs up to the dogs now. Fue de los cerdos a los perros ahora. And from what I read, he had a very harsh time on that boat, Y lo que he leído yo de ese tiempo en They el were barco fue muy difícil. often questioning his faith in God. O solía mucho cuestionarle, hacerle muchas preguntas como And cuestionándole su there's fe. some evidence to show that he was possibly taken to the coast of France for a while. Y hay evidencia que tal vez él fue llevado a la costa de Francia por un But tiempo. that's not clear. Pero eso no está claro. But eventually he was returned to England, Pero or más tarde- Roman Britain, Él regresó a la Britania romana. as known at that time as Roman Britain. En ese momento era conocida como la Britania romana, era Inglaterra. The Roman Empire had extended its reach pretty far. El imperio romano había llegado a culminar muchas áreas. And back home with his family, Y ahí de regreso con su familia. his family considered him as one who had been resurrected Su familia lo consideró como alguien que hubiera sido resucitado from the dead. de la muerte. He'd been gone years. Él había And desaparecido por figured años they'd never see his face again. y pensaron que nunca más lo iban a They ver. figured he was long dead. Pensaron que ya estaba muerto, But here he was back now. pero él ahora regresó. And now, Y ahora with a living faith in the living Savior, Jesus tenía Christ. una fe viva en su Señor Jesucristo. And he just spent some time with his family Y él pasó un tiempo con su and was familia glad to be home. y estaba contento de haber regresado a su But casa. God was preparing for something for him much greater. Pero Dios estaba preparándolo para algo mucho más grande. At a certain point, En cierto he momento, began to have an encounter with God, él comenzó a tener un encuentro con Dios. much like Paul's call to Macedonia, Como el llamado de Pablo a where Macedonia, Paul in the book of Acts donde Pablo en el libro de Hechos saw a vision
vio una of a visión man from Macedonia calling him, de un hombre de Macedonia que lo llamaba. "Come over and help us." Ven a ayudarnos. Patrick, Patricio, similarly, muy parecidamente, had a vision tuvo una visión where he heard the voice of the Irish. donde él escuchó la voz de los irlandeses He says it sounded from the area of Falkirk, que dice que sonaba como de la zona de Falkirk, calling him, que estaban llamándolo. "We beseech you, Te rogamos, O holy youth, oh joven santo, come back regresa and walk amongst us once again." y camina entre nosotros una vez más. Now this had to be a heavy burden. Bueno, esto debería haber sido una carga pesada, Having already been a slave there, ya habiendo sido un esclavo en ese lugar. he couldn't even want to imagine in his worst dreams to probably want to go back to that Él place. seguramente en su peor pesadilla hubiera pensado de regresar But a ese lugar. God was calling him, Pero Dios lo estaba llamando. and he realized he had no Y choice. se dio cuenta que no tenía él elección en esto. God had a purpose. Dios tenía un He had to propósito. follow it. Él tuvo que And so seguirlo. after some time of preparation, Entonces, después de un tiempo de preparación, he began él comenzó to make his way back to Ah. Ireland. ir en rumbo hacia allí. And he arrived there, Y él llegó allí, having known the situation already, ya conociendo la situación, that he had a very heavy task que tenía una tarea muy pesada on his hands. en sus manos. Many missionaries had gone. Muchos misioneros ya habían ido, Some had been martyred. algunos habían sido Others had martirizados, left. otros se habían ido. Ireland was a pagan stronghold. Irlanda era una fortaleza pagana. The people were not receptive Las personas no eran receptivas to this Christian religion. a esta religión cristiana. And so he had Así que tuvo a battle on his hands. o tenía una batalla en sus manos. Human sacrifice was even practiced Hasta se practicaba el sacrificio humano amongst the people there. entre las personas de ese lugar. So he went Así que él fue as a missionary como misionero, sent by God enviado por Dios to the former land of his servitude and a la slavery, tierra que antes había sido la tierra de su esclavitud, but now going as an ambassador pero ahora iba como embajador for Christ. para Cristo. And what happened? Y lo que pasó As he went to Ireland, fue que al él ir hacia Irlanda, he had él tuvo many power encounters muchos encuentros de poder, where pagan peoples would often challenge him, de manera que personas paganas lo desafiaban, challenge his teaching, challenge his faith, desafiaban sus enseñanzas, desafiaban su fe. often wanting to even kill him. Muchas veces lo querían matar, But he learned the lessons pero él aprendió las lecciones of Ephesians chapter 6, de Efesios capítulo 6, where it says our battle donde dice que nuestra batalla is not against flesh and blood, no es contra sangre y but carne, against the rulers and the authorities and the powers of this dark pero world. contra los gobernantes, contra las potestades en las tinieblas y de las fuerzas Ephesians espirituales. 6:12. Efesios 6:12. The battle is against the spiritual forces of evil in the heavenly realm. La batalla es contra las fuerzas de maldad en los lugares And so celestiales. Patrick Así que Patricio learned to rely aprendió a volcarse on the power of God. en el poder de Dios. And he saw many miracles Y take vio place. muchos milagros que ocurrieron. Many miracles take place where people began to be converted to Christ. Muchos milagros ocurrieron de manera que la gente se empezó a convertir a Cristo. He felt he had to show Él sintió que tenía que demostrar these strong-minded pagans and druids estos paganos, estos druidos que tenían tantas fortalezas that en the sus power of mentes, God que el poder de Dios was greater than the power that they relied on, the dark power. era más grande que el poder que ellos confiaban, And so there's ese poder maligno. Many situations Así que hubo muchas situaciones where miracles and things like that would take place. donde milagros y cosas de ese tipo ocurrían. And he began to have pretty widespread conversion Y él empezó a tener conversiones por todas through the partes demonstrated power of God in his ministry. a través del poder demostrado de Dios en su And ministerio. in time, Y después de un tiempo, it is noted that Patrick baptized personally over 100,000 people. fue citado que él bautizó más de 100.000 personas, él personalmente. And he truly relied on the power of God Y él realmente confiaba en el poder de Dios to protect him and his converts. para protegerlo a él y a sus convertidos Because as he o shared conversos, before, como les compartí antes. Many before Muchos. missionaries had been killed Muchos and martyred. misioneros antes habían sido he martirizados, said matados, He relied on the Trinity pero dice que él confiaba en la Trinidad for holy protection. para la protección santa. And he said he could boast Y
Y dice que él in podía God jactarse en Dios, that none of his people were ever martyred. que ninguna de sus personas fueron And so God martirizadas. began to establish Entonces Dios comenzó a establecer a real Christian foundation there un in Ireland. fundamento cristiano verdadero. It was not Roman Catholic, as I shared before. No era católico romano como les compartí Patrick antes, himself was not Roman Catholic. porque Patricio mismo no era católico romano. He was an individual Christian Él era un cristiano individuo, who helped establish un cristiano por su parte que ayudó a establecer what was known as the Celtic Church. lo que era conocido como la iglesia celta. Now, the Celtic Church, Bueno, la iglesia celta, years later, años después, was overtaken fue tomada o fue Centuries controlada más tarde, centuries later, siglos después, by the Roman Catholic Church por la iglesia católica in a romana, political power takeover en una toma política, as the King of England cuando el rey de Inglaterra and y the Pope el Papa conspired together conspiraron ellos dos to absorb Ireland para absorberla a Irlanda, into their domain and sway. al dominio y al control de ellos. And see, the history really, Entonces ven la historia even though realmente, Patrick is counted as a saint in the Roman Catholic tradition today, a pesar de que el Patricio es contado como uno de los santos de la Iglesia Católica en la actualidad, the history la historia is something completely different. refleja algo totalmente diferente. This was the Celtic Church, Esta era la iglesia celta o céltica. and Celtics were very different Y los in their celtas faith eran, than Roman Catholics. eran muy diferentes en la forma que practicaban su fe comparados con los They were católicos. free to marry, Estaban, priests. tenían la libertad de casarse si eran sacerdotes, They were very mission-minded. estaban muy enfocados en las misiones. Patrick had been a missionary. Patricio había sido misionero. He helped establish the Celtic Church, Él ayudó a establecer la iglesia céltica, and celta. thus the Celtic Church, Y por lo tanto esta iglesia, just as he had been a missionary, became very mission-focused. como él había sido misionero, se enfocó mucho en las misiones. And they were very focused on the scriptures. Y estaban muy enfocados en las escrituras. They taught justification by faith, Ellos enseñaban justificación por fe, through grace. mediante la They gracia. didn't teach rituals No for enseñaban ritos salvation para la salvación or supererogation, o la superabrogación, which means, looking to a mass or that type of thing to receive salvation. que quiere decir que uno mira la misa u otros ritos para encontrar la They salvación. were biblically based Christians. Eran cristianos que se basaban en la Biblia. And so what happened Entonces lo que pasó is that the Celtic Church, fue que la iglesia celta o which was, céltica, as I said, very scriptural que como les dije era una iglesia muy bíblica, and very focused on justification by faith, muy enfocada en la justificación por very la fe mission-minded, y muy enfocada en las misiones, ended up taking the gospel into all other parts of Europe. llevó el evangelio a muchas partes de Europa. In fact, one of Patrick's spiritual successors De hecho, uno de los sucesores espirituales de Patricio was a man known as Columba, fue un hombre llamado Columba, who ended up taking the gospel from Ireland over to Scotland. que llevó el evangelio de Irlanda a Escocia. And then others took it over to the mainland of Europe. Y otros lo llevaron al continente europeo. And so the Celtic Church Así que la iglesia céltica had its own individual personality and earmarks. tenía su forma individual de ser, tenía sus propias marcas individuales. But what happened Pero lo que pasó when the Catholics took over, fue que cuando los católicos tomaron control, they inducted Patrick ellos indujeron a Patricio and canonized him as a saint y lo canonizaron como santo in order to win the hearts para poder ganar los corazones of the Irish people. de los irlandeses. And thus, Y por lo tanto, through history, a través de la historia, Saint Patrick, whatever San you want to call him, Patricio, como quieran llamarlo, has become known as an Irish person and a Roman Catholic, ha sido conocido como una persona irlandesa y católica romana, which he was neither of those. lo que no era ninguno de los dos. Unfortunately, much Desafortunadamente, of the Celtic history is forgotten mucha de la historia céltica ha sido olvidada because of what happened in the time por el hecho de lo que after that. ocurrió después en la historia, The absorption into the Roman Catholic situation con la absorción a la Iglesia Católica más tarde de Irlanda. pretty much absorbed all the facets of the Celtic Church, and they were forgotten and lost. Realmente absorbió todos las marcas, las formas de practicar de la Iglesia céltica
entonces se perdieron esas tradiciones. And so here was a person Entonces aquí está esta persona that was a missionary, que era misionera. an evangelist. Él era un evangelista. You know, a person used by God in a powerful way, Fue una persona utilizada de una forma muy poderosa por Dios. who is completely misrepresented today. Que fue o está siendo en estos días mal representado. The true history is rarely talked about or known. La verdadera historia pocas veces es contada o poco se sabe de ella. And it's unfortunate Y es desafortunado esto, because of the fact por el hecho that there's a rich history there. de que hay una historia rica. As I said, he baptized over 100,000 people himself. Como les digo, él bautizó más de 100.000 personas él mismo. Furthermore, he established somewhere in the neighborhood of 300 churches. Aparte, él estableció y fundó como alrededor de 300 And his iglesias. heritage really is Y su herencia realmente es that of a missionary and an evangelist. el de un misionero y un evangelista. Not really as a nationalistic figure No realmente como una figura nacional or as some saint to be prayed to, o un santo al cual le like they do in rezamos, Catholic tradition, como lo hacen en la tradición católica, but a person pero una who was persona born again in God que fue nacida de nuevo en Dios and served God y lo sirvió a with Dios his life, heart, mind, and everything within him, con su vida, corazón, mente, con todo lo que tenía dentro de su ser. and impacted the land he went to as a E missionary, impactó la tierra a la cual fue como misionero, reaching many people for Christ alcanzando a muchas personas para Cristo and leaving a heritage y dejando una herencia of the power of God del poder de Dios to overcome all the powers of darkness para vencer todas las potestades de las tinieblas, in advancing the gospel. para avanzar al And I Evangelio. believe the true history Y yo creo que la historia verdadera really needs to be made known realmente tiene que ser dada a conocer, because it's so unfortunate porque es tan that desafortunado this missionary, this el evangelist, hecho de que este misionero, este and this evangelista, person that God used so powerfully esta persona que Dios usó tan poderosamente, is only remembered by wearing a green shirt solo es recordada al ponernos una camisa verde or drinking some green beer. o al tomar cerveza I mean, verde. I think it's very funny that people celebrate the life of an evangelist Yo creo que es muy gracioso que las personas celebren la And vida a de un missionary evangelista, de un misionero, by drinking green beer. al tomar cerveza They have no verde. idea who this person was. No tiene la más mínima idea de quién But era he esta was- persona, He was a real person pero él fue una persona who real, had a real encounter with God. que tuvo un encuentro verdadero con Dios. Unfortunately, Desafortunadamente, some of this political takeover that took este place dominio político, esta absorción política que ocurrió, set the spiritual atmosphere estableció este ambiente espiritual for much of the problems that are still going on in Ireland. para muchos de los problemas que With all the war siguen and ocurriendo en terrorism. Irlanda con las guerras y el terrorismo. Because, see, the history, Porque la the historia, true history, was Celtic, not Roman la historia Catholic. verdadera era celta, céltica, no católica romana. And that's where the war is taking place today Y por eso es que están ocurriendo las guerras que ocurren hoy. between the Catholics who are just Catholic in name and others Entre los católicos que son católicos por nombre y otros who are Protestant in name only too. que son protestantes nomás por nombre The también. real histories of a real Christian La historia es la historia de un cristiano verdadero who served God, que lo sirvió a Dios, followed him with all his heart, que lo siguió con todo su who corazón, came into a living relationship que vino a tener una relación viva con él, with the Savior Jesus con el Christ, Salvador and then Jesucristo. was used by him in a powerful Y way, después fue utilizado él de una forma who learned the poderosa. lessons Aprendió of the en las Apostle lecciones Paul del apóstol Pablo that we don't wrestle against flesh and blood, que no but luchamos spiritual contra forces of sangre darkness. y carne, no luchamos contra sangre y carne, sino contra potestades espirituales de las And tinieblas. overcame through his faith. Y venció a través de su fe. If you don't know Christ, Si usted no lo conoce a Cristo, he's inviting you Él lo está invitando to have a relationship with a him. tener una relación con You Él. can have a relationship with Jesus Christ ¿Puede usted tener una relación con Jesucristo just like Patrick did. como Patricio lo hizo? And you don't have to go through a crisis first either. Y no tiene tampoco que pasar por una Maybe you are crisis going through primero. one. Tal vez le esté pasando en este momento. Call out to Christ. Clámele a Cristo. Invite him into your heart. Invítelo en su Ask corazón. him to wash your sins away. Pídale que le lave sus pecados. And he will cleanse you Y Él lo va a limpiar and make you a new creature. y va a hacerlo una nueva criatura. And can even use Y you puede hasta usarlo a usted to reach other people. para alcanzar a otras personas. Be an ambassador for him. A ser un embajador A para missionary Él. for him. Misionero para Just like he Él. used Patrick. Como lo usó a Patricio. One of Patrick's
constant statements una de las declaraciones constantes de Patricio was, I am the least of all the faithful, era que yo soy el menor de todos los fieles, a man unlearned and a sinner. un hombre sin educación, un pecador. But God in His grace chose to use me. Pero Dios en su gracia eligió a usarme a mí. Paraphrasing, as He said, and thus I choose to give all the glory to Him. Estoy parafraseando y de esa manera yo elijo darle toda la gloria a Él. Jesus Christ came into the world Jesucristo vino al mundo to save sinners para salvar a los pecadores and take their lives y para tomar sus vidas and make something glorious with them, y realizar algo poderoso con esas just as vidas, He did with Patrick. como lo hizo con Patricio. He invaded his life Él invadió la vida de there as he Patricio, was a slave, ahí cuando él era esclavo todavía, and then took hold of his life y entonces tomó su vida and used it as something y la glorious. usó para hacer algo glorioso. And so, as St. Patrick's Day rolls around, Así que cuando viene cada año el día de San Patricio, remember who he really was. recuerde entonces quién era él And you realmente. can use this real story Y pueden utilizar la historia verídica to witness to other people. para testificarle a otras personas. God bless you. Dios te bendiga.